Buenas tardes, en el presente video analizaremos la sentencia C007 del 2018. Hay muchos aspectos importantes de esta sentencia y es de completa relevancia para el conflicto que se vive hoy en día, porque se trata de establecer un análisis profundo a los delitos surgidos por el conflicto armado, derechos especiales y una vista al conflicto armado que atraviesa el país. En esta sentencia se hace una revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales y otras disposiciones. Lo importante de esta sentencia es que se desarrollan temas en ponderación de derechos para los actores de guerra e involucrados, hasta niños donde se hace un análisis profundo de su responsabilidad y las amnistías según las cuales ellos pueden acceder. También el conocido término y proceso denominado Fast Track, que es el procedimiento legislativo abreviado realizado por la Corte Constitucional, en donde analiza las amnistías para los actores de guerra, los tratamientos diferenciados y la aplicación de beneficios que ofrece la justicia transicional para la paz, es decir, la JEP. No solo se analiza la perspectiva desde el punto de vista del actor, sino también de garantizar el derecho de las víctimas en la justicia, reparación y no repetición, en paralelo con las normas del derecho internacional humanitario. Resaltar también las consideraciones de la Corte al considerar si se transgrede o no derechos al garantizarle estos beneficios para así cumplir con los derechos de la verdad, justicia y garantías de no repetición. Una vez realizadas estas conclusiones, también determina la Corte hacer un estudio de legalidad con base a la transgresión de derechos de las víctimas frente a sus victimarios, y si es necesario, la garantía de estos derechos para el logro de la paz y la justicia del país. Otra de las razones de la Corte al declarar exequible alguno de estos artículos de esta ley, pero a la vez también condicionarlos, es decir, declararlos exequibles pero condicionados para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la conexidad de nuestra Carta Política, así como también la responsabilidad del Estado en relación con el derecho internacional humanitario. Ahora entraremos al tema con mayor profundidad, así que doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Aura Fernanda Prada Lozano y les voy a hablar sobre la ley demandada. ¿De qué se trata? Bueno, la ley es la 1820 del 2016, es la que regula las amnistías, indultos y tratamientos. Es para los excombatientes de las FARC. ¿Qué quiere decir esto? Las amnistías es como cuando hay una que dice en caso tal se debe reparar a las víctimas, entonces una reparación es como que la persona le cuente dónde está el cuerpo, o sea, la verdad de lo que sucedió con su familiar, pero tendría amnistía después de decirle la verdad a la persona que sufre por la muerte de ese familiar y sabe que él lo hizo, o sea, sería algo bueno. Pues sí, hay unos que no tienen la culpa porque fueron obligados desde niños a pertenecer a ese campo, pero pues no es tan bueno. Cambiando de tema, dentro de esta ley se contempla dejar de lado la persecución penal, la excarcelación condicionada y la preparación para la integración de los excombatientes a una vida civil. ¿Qué quiere decir esto? Darle las oportunidades necesarias para que vuelvan a ser ciudadanos normales, que no se tengan que esconder en la selva, sino que se reintegren a la sociedad. También contemplan penas no mayores a 5 años, pero sería como una injusticia, y lo pienso así, una injusticia para las personas que cometen un delito y ellos ya matando y haciendo otros tipos de actividades, la pena superior sería de 5 años y las otras personas en la justicia ordinaria tendrían penas hasta de 6, 7, 8 años, 10, 12 años, entonces no sería justo. También las fuerzas armadas tendrán que someterse a juicios por los crímenes cometidos en este periodo de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas armadas también van a ser juzgadas por todos esos falsos positivos que hubo. Y también, bueno, ya por último, ya finalizando, tener en cuenta que a la sociedad se le debe garantizar, o sea, a las víctimas se le debe garantizar el derecho a la verdad, a la paz y a la no repetición. Muchas gracias. Compañeros, buenas noches. En mi caso, el tema que me correspondió a tratar es las consideraciones o conclusiones
breves que pude sacar de los 9.2 problemas jurídicos de la sentencia que estamos tratando. En primer lugar, la Corte considera que la Ley 1820 de 2016 no desconoció la reserva de la ley estatutaria, porque el trámite que debió seguirse era con base al artículo 152 de la Constitución Nacional. Por otro lado, frente al problema jurídico que se cuestionaba si debía hacerse la consulta previa a los diferentes pueblos étnicos, la Sala consideró que no debió formularse dicha consulta porque se respetaron las reglas de formación de la ley y no se transgredió ningún derecho. Otro de los problemas jurídicos es si esta ley transgredía o no el derecho que tiene el Estado para juzgar las violaciones a los derechos humanos, y la Corte considera que no transgredía el deber de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición siempre y cuando esas amnistías estén sujetas a un orden constitucional, solamente si están sujetas a ese orden constitucional. Por otro lado, en cuanto al problema jurídico número 5, en el cual se habla del reclutamiento de menores y si proceden las amnistías en estos casos, la Corte dio respuesta explicando que el reclutamiento de menores de 18 años, quienes son sujetos de especial protección por el derecho internacional humanitario, hasta el 25 de junio del 2005 no son susceptibles de amnistía. Pero pregunto yo, ¿el conflicto armado terminó en el 2005 o empezó en el 2005? Recordemos que el conflicto armado en Colombia viene desde hace muchos años y realmente aún no se ha terminado y sigue existiendo, aunque no con tanta cantidad como antes, el reclutamiento a menores. Y mi modo de opinión, que es más empático, más basado en lo que yo pienso, siento, que en un tema argumentativo, pues se está dejando en desigualdad a los demás niños que fueron después del 2005 reclutados, porque pues el tiempo que se establece hasta el 2005 que no hayan amnistías para quienes reclutaron menores, se olvida el resto de años que siguió habiendo conflicto armado en Colombia. Pero bueno, en cuanto a otro problema jurídico en que se cuestionaban varios de los artículos de la Ley 1820 en relación a lo establecido en la Constitución Política, la Corte concluía que los artículos eran totalmente constitucionales y todos fueron declarados exequibles. Y en conclusión, el deber del Estado es investigar, esclarecer y sancionar las violaciones del derecho internacional humanitario, basado en ese mismo derecho internacional. Bien, vamos a continuación a explicar el porqué de la decisión de la Corte en el evento de declarar inexequible algunas expresiones contenidas en diferentes artículos de la Ley 1820 de 2016. La primera expresión que vamos a explicar de por qué se declaró inexequible la expresión grave. Esta expresión se encuentra contenida en los artículos 30, 46, 47, 52, 57 de la mencionada norma. Entonces, el artículo dice, se entenderá por grave, o mejor, se entiende por grave, que es lo que se entiende a simple vista al leer el artículo. Grave crimen de guerra, toda infracción al derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué pasa? Al leerlo de primera mano, o a primera vista, se puede entender que única y exclusivamente los crímenes graves son los que afectarían al derecho internacional humanitario. O se configurarían en infracciones graves al derecho internacional humanitario. Y entonces aquí la Corte plantea, ¿y cuáles son los crímenes graves? ¿Cómo sabemos si un crimen es grave o no? No tenemos una herramienta para medirlo. Entonces, en el evento de que alguien diga este crimen es leve, y así se diga, o se establezca una infracción, o se establezca un instrumento de medición, por así decirlo, para saber si un crimen es grave o es leve, independientemente que sea grave o leve, al presentarse un crimen de guerra, ya se está afectando, ya se está realizando una infracción grave al derecho internacional humanitario. Entonces, si se llegase a clasificar un crimen no como grave, sino como menor, podría quedar de manera, generar sin indultos,
o amnistías en crímenes, en infracciones que efectivamente fueron graves y que afectaron de manera sustancial el derecho internacional humanitario. Es por eso que entonces la Corte dice pues, que se debe investigar, esclarecer, perseguir y sancionar todas las infracciones al DIH, ¿sí? Porque se entiende que son infracciones graves, independientemente de que el crimen de guerra, como se haya plasmado, son infracciones graves al DIH y como tal se deben investigar de la manera como se configura en el mismo DIH como infracciones graves a la ley, porque en el evento que presente un crimen ya se está presentando una infracción grave, que sea leve o que no, o que sea grave, es independientemente, ya hay un crimen, ya hay una infracción grave al DIH. Es por eso que se declara inexequible esta expresión. Bien, seguidamente, otra expresión que se declaró inexequible fue la expresión única, únicamente contenida en el artículo 49 de la ley 1820. ¿Y por qué la expresión únicamente? Se entiende porque delimita, o mejor, afecta a las víctimas, desconoce su intervención o su participación dentro de un proceso de su interés, porque dice que únicamente las personas o el destinatario real puede acudir o recurrir en reposición o en apelación, algunos de estos dos recursos, ante la corporación para que se les revise su fallo. No, otra persona no lo podría hacer. Entonces allí cuando se entiende que efectivamente hay una limitación a las víctimas de acceder a su derecho de conocimiento de la verdad, de la justicia, de reparación. Es por eso que esta expresión queda también declarada inexequible en el artículo 49. Es esto a nivel de resumen de todas las inexequibilidades que presentaron esta ley, pues consideré que fueron las más importantes. Ok, gracias.